Perfecto, un video más. Hoy quiero hablar de un tema muy importante y sé que te va a ayudar mucho a nivel de crecimiento. Y es sobre ese proceso para conseguir los resultados, pero esos aspectos que quizás la gente no ve y que son fundamentales que tú los identifiques y los trabajes día a día para poder llegar a conseguir tus objetivos, ¿ok? Vamos a partir de un evento que tuve el sábado pasado, el 22 de marzo, hace una semana exactamente, en Barcelona, donde fueron 80 personas, entrada de pago, y para mí es una meta, un objetivo cumplido que me llena de orgullo, de satisfacción, pero seguramente eso va a ir a más. Cada uno va en su nivel, ¿no? Cada uno va en su propia carrera. Y yo he aprendido en los últimos años a no compararme con otras personas, sí a inspirarme y a compararme con el Carlos de hace un mes, del año pasado, así voy, ¿ok? Y la mayoría de las personas siempre se enfoca en cuándo conseguir ese resultado en el menor tiempo posible. Y esos resultados que tú buscas siempre van a ser una consecuencia de unas acciones, de unos hábitos, de un entorno, de una mentalidad, de una información adecuada, de una aplicación, sobre todo, más allá de información es aplicación. Y hay algo que me caracteriza mucho a mí y es que siempre me acciono, aunque la situación para el mundo no esté perfecta. Y es que realmente cuando tú buscas la perfección, te vas a sacar mucho tiempo esperando si es que cuando ya debas de accionarte, no lo hagas por haber esperado tanto, ¿no? Ese famoso síntoma de parálisis por análisis, ¿ok? Y la escalera del experto es un concepto que me gusta mucho porque habla de que cada persona tiene hueco en el mercado. Cada persona le puede ayudar a una persona que una vez fue. ¿Sí? ¿En qué sentido? En cualquier sector. Tú, no sé, en mi caso, enseño a hacer estrategias de marketing, pero también he aplicado servicios para hacer campañas publicitarias. Y me acuerdo que empecé llevando redes sociales por 150 euros al mes. En ese momento mi hueco en el mercado estaba ahí y ese tipo de cliente para mí sigue ahí, pero yo ya no estoy en ese hueco, ¿ok? Y eso era en el 2019. He ido evolucionando y a medida que vas evolucionando atacas diferentes niveles de conciencia, porque hay clientes que te dan más valor, porque tú tienes un mejor lenguaje, ¿ok? Tienes mejor comunicación, tienes más experiencia, tienes un entorno, tienes testimonios, o sea, a medida que vas acumulando diferentes contextos en los cuales la gente confía en ti, es cuando tú adquieres más valor en el mercado. Y poco a poco he hecho ese trabajo de llenarme de información, hacer cursos, querer convertirme en un experto, pero tú no te vas a convertir en un experto en un sector si solo te llenas de cursos o de información. Tú te vas a convertir en una persona experta en un sector cuando lo apliques, cuando te acciones, te equivoques y a partir de ese criterio que adquieres lo expongas, hables a partir de tu experiencia, ¿ok? Hoy en día tú compartes información en una red social y realmente carece de validez, carece de valor, porque hoy en día esa información la encuentras en ChatGPT. Si yo quiero saber algo, me meto acá, ChatGPT, Grok, Google, lo que quieras. La información está acá afuera. Lo que pasa es que hoy en día para que tú marques diferencia y puedas conectar con las personas tienes que contar esa información, tienes que tener la información, tienes que tener tus bases, pero contarla a partir de tu experiencia, una experiencia con un cliente, una experiencia contigo, ¿ok? Y la gente que estuvo en ese evento vio cómo salió de maravilloso, se quedó con ese día, fue increíble, pero lo mágico fue realmente el proceso, o sea, el proceso para llegar hasta ahí. Y no te digo como la planificación perfecta, la idea, ejecución, todo se vendió y llegó el día del evento y sold out. No, te digo del proceso en los que dudé de mí mismo para llegar hasta ahí. Y aún así me accioné en los días en los que tenía miedo. Porque, a ver, te cuento un poco rápidamente el por qué llegó a ese evento, ¿no? Yo he prestado servicios desde el 2019 a diferentes marcas. Luego estuve en un trabajo fijo hasta el 2024, hasta el año pasado, hasta mediados del 2024. Estuve 2 años de director de marketing en una discoteca.
y ahí cogí mucha experiencia y me independizo, pero yo me independizo con los servicios, ¿ok? Empiezo a dar servicios y ya tenía una cartera de clientes grande, ¿ok? Yo podía quedarme ahí, pero en algún momento que estábamos haciendo un podcast acá, que incluso tengo un podcast acá en mi canal de YouTube, lo puedes ver, donde entrevisto a empresarios cada semana, y eso ha sido como una característica principal de mi marca personal, que es la disciplina, porque yo empiezo algo y o sea, como que no me rindo, sigo. Y ese podcast empezó el 5 de diciembre de 2023 y no se ha parado. Un empresario cada semana, pa. Luego creé un programa de radio y igual, no se ha parado. ¿Qué pasa con eso? Que gracias a esa autoridad, a esa exposición que yo le he dado al mundo, ¿no? Le he dado a mis seguidores, a las personas que me conocen por primera vez. Es como que hoy en día tú no tienes que vender algo así como tan forzado, como dar un discurso de ventas, pitch de venta, generar la necesidad. Sí, eso está bien en el mundo de marketing de hace unos años, pero la idea y el objetivo hoy en día, y es lo que aplico yo, por eso te lo comparto, es que yo no tenga que vender, es que las personas vengan y me compren, porque ya me conocen, porque ya conectan con mis valores, incluso porque ya conocen mis productos, porque yo expongo a los clientes, expongo muchas cosas, ¿ok? Y me desvió un poquito del tema. Entonces estaba en servicios y empiezo a dar formaciones a 9 personas presencial, luego hago una sala online, se empiezan a unir personas y al final del año pasado digo, voy a hacer un evento de 80 personas gratis, totalmente gratis, para ver si la gente va y me apoya, y se llenó. Fue un evento brutal y quedé muy contento. Y un día, bueno, no digo un día cualquiera porque me acuerdo perfectamente, y fue el 3 de enero de 2025, fui al gimnasio y tuve una idea, me llegó yo, quiero un evento en la misma parte con 80 personas pero con entradas de pago, y quiero 2 invitados así, así, o sea, se lo escribí, ese chat está y hemos estado en pantallazo varias veces en mis historias, y ese evento lo materialicé, gracias a Dios, fue Top Level, se creó incluso una marca, Top Level, primera edición, seguramente va a haber segunda edición, y desde que yo tuve esa idea a materializarlo pasaron muchas cosas, porque al final te entras haciéndome el impostor de, bueno, hay gente que ya me ha escuchado mucho, yo qué información voy a dar ese día, debo de cambiar el discurso, pero entonces también hay gente que va a ir nueva por primera vez, entonces tengo que hacer una mezcla, ¿no? De una información renovada, pero con unas bases sólidas para que las personas entiendan mi metodología, porque eso es lo que enseño yo, mi metodología que yo aplico con los clientes, ¿ok? Y eso es muy importante, que uno sea congruente en ese sentido, de que mira, esto es lo que aplico, esto es lo que te enseño, yo no te voy a enseñar algo que leí en un libro y no lo he aplicado, porque no sería congruente, ¿sí? Y durante ese proceso tienes miedos, inseguridades, y tienes que no buscar respuestas fuera, sino buscarlas dentro. Empezar a mirarte, empezar a darte valor, empezar a hablarte bien, empezar a felicitarte por ese avance, empezar a tener un mejor lenguaje contigo. Nosotros creo que somos nuestro peor enemigo en la mayoría de veces, cuando no entrenamos bien ese lenguaje interno, esa mentalidad que debemos de tener con nosotros mismos. Hay una frase que me gusta mucho y es que somos lo que somos cuando nadie nos ve. Nosotros somos algo frente a todo el mundo. Yo soy algo acá, hablándole a ustedes, un personaje, por decirlo así, que uno con el trabajo a nivel de desarrollo personal va eliminando esas capas, ¿no? Que es el famoso ego. No quiero hablar acá de desarrollo personal, pero es para explicarte un poco el proceso, y eso es como el personaje que tú le muestras al mundo. Y entre más transparente seas, más te expongas, más seas vulnerable, las personas conectan mucho contigo. Y yo he compartido mucho en mis historias situaciones de mi vida que hacen que las personas se acerquen a mí. Tú al final debes basarte en relaciones, debes darle mucho valor, porque si una persona tú le caes bien, te va a comprar. Si no le caes bien, obviamente no. Y aunque no te compre porque no le interese lo que tú vendas, te va a recomendar y va a tener buena energía contigo y te va a felicitar y te va a motivar y vas a inspirar a esa persona en un área determinada. Y cuando tú empiezas a tener esa mentalidad, te das cuenta de que
lo que tú das al mundo es lo que te das a ti. Entonces, esas inseguridades las fui bajando a medida que empecé a darle al mundo mucho más de lo que le estaba dando el año pasado. Empecé a compartir mucho por historias, empecé a darle mucho a mi comunidad, empecé a dar consejos, empecé a ayudar a muchas personas y estos 3 primeros meses del año han sido increíbles a nivel de aprendizajes, a nivel de soportar presión. A medida que tú creces, debes de soportar más presión. Y eso es lo que no se ve. Incluso en el evento hubo unos instantes iniciales en los que estuve nervioso porque no salieron las cosas como deberían antes del evento. La intro no sonó, hubo muchas cosas que yo sabía que estaban mal. Pero mira cómo es el cerebro y al final yo de entrada debía haber llegado y disfrutado ese momento, pero ya tenía una tensión. Y igual así me solté, disfruté muchísimo y le preguntas a las personas y no, ese evento espectacular, me encantó, o sea, nadie se queda, solo tú sabes esos errores y ahí es donde yo me cuestiono muchas cosas. Eso pasa en todo. La gente te ve a ti y te admira, estoy seguro que hay mucha gente de tu círculo que te admira y te apoya. Lo que pasa es que nosotros pensamos que la gente nos critica porque eso es lo que nosotros vemos de nosotros mismos. Sabemos nuestros errores y a partir de ahí es que ese ayudar en ese sentido va a hacer que tú atraigas esos resultados. Y eso me ha pasado a mí bastante, sobre todo con los alumnos, ¿no? Los alumnos llegan a mí después de muchos meses de conocerme en redes sociales, incluso cuando me escriben, es como que ya han despejado mucho el camino. O sea, hola Carlos, o sea, me hablan como si ya me conocieran. Hola Carlos, ¿cómo estás? Sigo todas tus historias, escucho el podcast y eso es lo que tenemos que lograr con nuestra marca personal. Sí, por ejemplo, en este caso, estaba acá hablando de algo, vino un chico a recoger algo acá y creo que me desconcentré de lo que estaba hablando. Porque cierta parte de mí le da vergüenza si llega acá alguien así como yo por acá estoy en un espacio solo y mira, hablo frente a 80 personas, eso también es algo importante. Mi mayor miedo siempre fue la exposición y aún me da miedo. Lo que pasa es que enfrento esos miedos, es como el significado, ¿no? Si tú ves al síndrome del impostor o al miedo como algo malo, te vas a paralizar, te vas a frenar. Si lo ves como una señal para el crecimiento, es un buen amigo, es necesario, ¿ok? Y el objetivo conmigo, con mi marca personal y con los alumnos, con las personas que me rodean, es que se conviertan en esa luz que ayude a otras personas y que en esa misma medida atraiga sus buenos resultados, ¿ok? Para mí, y con esto ya finalizo para que no sea muy largo el video, la clave no está ni siquiera en cuánto tiempo libre tienes. La clave está en cómo vives tu día a día y qué energía tienes. La energía para mí lo es todo. En este momento son las 3 de la tarde, acabo de comer y estuve en una consultoría en la mañana, fui a entrenar, estoy grabando un video para YouTube. Ahora voy a ir a un aniversario de una alumna de la sala VIP, perdón, es que un aniversario, una inauguración de una alumna de la sala VIP que va a abrir su centro de pestañas. Después voy a un asado con amigos. Estoy haciendo muchas cosas durante el día y hay personas que solo harían una cosa, o hay personas que solo van y trabajan y ya quedan cansadas. ¿Y por qué es eso, no? Eso se da porque no están invirtiendo en ellos. Si tú no tienes energía es porque no inviertes en ti. Y no hablo de dinero, hablo de momentos, de lo que para ti es importante. Si para ti es importante sentarte, tomarte un café y leerte un libro, ¿por qué no lo haces? Si para ti es importante ir al gimnasio y cuidarte, ¿por qué no lo haces? Incluso puede que ni te guste y al principio te toque forzarte un poco, pero esa sensación y ese mensaje que tú le mandas a tu cuerpo, a tu cerebro, de que, wow, te estás invirtiendo en ti, eso es una sensación única. O sea, realmente yo voy al gimnasio y salgo con una actitud de que me quiero comer el mundo. Cuando leo, o sea, como que ese mensaje que le mando al cuerpo
y a mí, o sea, Carlos, hay que hablarnos a nosotros mismos. Eres importante, por eso invierto en ti. Eres lo más importante que tengo, Carlos. Y eso yo creo que marca la diferencia de cara a lo que transmitimos, ¿sí? No sé si ya dije esto en el video, pero el mundo no es una ventana que tú, esta ventana, yo miro y veo eso allá. El mundo es un espejo, porque yo sé que esto es un libro porque antes he visto libros y sé que este libro es bonito o feo porque mi cerebro ha adquirido un criterio de tantos libros que yo puedo catalogar si esto es lindo o feo, pero eso pasa exactamente cuando tú criticas a una persona. Tú la estás viendo desde tu perspectiva, desde tu experiencia, desde muchas cosas que para ti una persona es negativa, pero otra persona puede ser lo más positivo para alguien. Y eso pasa con las situaciones del día a día. Los emprendedores vivimos muchas situaciones en el día a día y tú siempre tienes la posibilidad de elegir. Entonces, si tú ves más las limitaciones que las oportunidades, siempre te vas a frenar, siempre vas a dejar de accionar, siempre vas a tener cuidado, siempre vas a ir a tu ritmo, pero, o sea, digo a tu ritmo al que estás acostumbrado, no al ritmo al que puedes llegar a tener, porque todos tenemos un potencial grandísimo y eso lo hablo con todo el mundo abiertamente, con mis alumnos. Cuando empiezan a invertir en ellos, hace que hagan cosas que ni ellos se creen realmente. Hablaba con una alumna hace poquito que estuvo acá en la mentoría uno a uno, porque yo las doy acá en el coworking cuando son presenciales, y hablamos de que ella podía formar para dar unas sí, para, o sea, formar para unas formaciones, estoy muy redundante hoy, formar para enseñar a hacer lo que ella hace a nivel de servicios, es como que hace regalos, flores, diversas cosas, y ella puede enseñar a hacer eso más allá de venderlo, de enseñarlo. Y solo lo hablamos y en la tarde 2 personas le escribieron a decirle, hola, ¿cuándo puedes dar una formación sobre esto? O sea, es que es increíble lo que tú empiezas a generar y a ver, y quizás esas oportunidades siempre han estado ahí, pero tú no las veías porque tenías ese velo puesto. Así que bueno, no me alargo más, no me alargo más que estoy muy intenso. Así que bueno, te invito a que si no la has visto y no has hecho parte de ninguna clase, ni ningún reto, que el mes pasado también hice un reto que estuvo brutal, eh, te mires mis masterclass gratuitas. Una es para aprender a crear una estrategia digital desde cero, las tengo acá abajo, acá abajo en la descripción de este video, siempre la dejo ahí en todos los videos, puedes ir a mi página web, puedes ir a mis redes sociales si aún no me sigues. Ahí trato de enseñar mucho con el ejemplo, realmente el exponerme me hace comprometerme más y eso también es un mensaje que te puedo dar a ti. Si te expones, te comprometes mucho más porque ya no solo eres tú, son otras personas a las que tú inspiras día a día. Así que bueno, un buen fin de semana o cuando veas este video, un buen día.